Cuidado. Sí. Buenas tardes a todos. Ya le dijo al que está a su lado, qué guapo estás, qué bueno que viniste. Quiero hoy compartirles un tema a partir de un pensamiento que creo que siempre debemos de tener presente, y es que nuestra relación con Dios es una relación, algunos le llamarían bilateral, ¿no? Es de dos partes. No solo es de allá para acá, sino también es de aquí para allá. Creo que de estas dos partes, la que más por necesidad y por condición, porque nosotros somos seres humanos limitados, finitos, un gran porcentaje es de allá para acá. Ayúdame, Señor, sosténme, bendíceme, ya llévate a mi suegra, que pierda el América, ¿no? Si vieran por lo que la gente ora, Dios se da unas divertidas allá en el cielo. Creo que se entiende que el porcentaje sea más alto porque Dios es Dios, porque Él es soberano, porque Él no te necesita a ti ni a mí, o a mí ni a ti, porque Él en sí mismo existe. Yo soy el que soy, tiene esta realidad de decir yo hago lo que quiero hacer y existo por mí mismo. El ser humano no. Nosotros somos limitados, en fin. Pero en esta relación bilateral, aunque se entiende que el porcentaje de allá para acá, es decir, de Dios hacia nosotros, sea mayor, lo que es inevitable pensar es que no se nos debe de olvidar que aunque en menor porcentaje, debemos de tener presente la vía de aquí para allá. Recuerdo las palabras, espero tú también las recuerdes, de Samuel, cuando Elí le dice que es Dios el que le está hablando. ¿Se acuerdan la frase que le dijo a Samuel que le dijera a Dios? Mira, la siguiente vez que Dios te hable, respóndele esto: habla, que tu siervo oye. No le dijo Samuel, aprovéchate, es Dios, pídele un iPhone 16, que te dé una casa, un coche del año. No estoy diciendo que esos deseos sean malos, deben estar siempre bajo control, pero lo que él le dijo es: si Dios se te está manifestando, es porque Dios quiere hablarte. Y si Dios quiere hablarte, es porque algo quiere de ti. Entonces respóndele: habla, que tu siervo oye. Esta línea me ha estado ocupando durante los últimos meses, porque no se nos debe olvidar eso. No se nos debe olvidar que en esta relación, de manera constante o habitual, debería de estar en nosotros: háblame, Señor. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué deseas que yo haga? Y en esta relación con Él poder trabajar sobre esta parte. Y para ilustrar o para mirar este tema, quiero compartirles algo basándome en una historia que apenas hace un mes atrás se estuvo recordando en toda la iglesia cristiana y católica y en muchas iglesias con raíz cristiana, acerca de Jesús cuando estuvo en la tierra. Y cuando entra a Jerusalén, Él solicita algo, y quiero llevarlos ahí a Mateo 21, versículos 5 al 11, y vamos a leer lo que dice ahí. Esta es la versión 60, lo voy a leer de otra manera, pero esta es la versión. Digan a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estoy leyendo otra porción. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Les había pedido que fueran por este pollino. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
Y la multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, como decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, si ustedes van a todo el contexto nos relata que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a la ciudad, van a encontrar un asna con su pollino, desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les pregunta, ustedes van a responder, el Señor los necesita. ¿Cómo iban a responder? Ahora, esta palabra necesidad se empieza a poner interesante porque habría que preguntarse si el Señor realmente necesita a alguien. Y hay un contexto en el que la palabra necesidad se entiende, ¿verdad? Si por ejemplo, si ahorita entrara alguien y dijera, no sé, voy a poner un ejemplo en este contexto, el presidente necesita tu silla, me parece que tú vas a entender que no es si se la quieres prestar, es la está requiriendo, ¿no? Yo creo que cualquiera diría, muy bien, es para el presidente, al rato me la regresa o quién sabe, pero que la use, porque es una persona importante. Así que la palabra necesidad, cuando la vemos en la Biblia, no solo tiene el sentido de algo que se requiere para que ocurra algo, sino que también tiene el sentido de aquello que se reclama, se demanda o se pide, ¿verdad? Aquello que el Señor está requiriendo. Lo está requiriendo, no está preguntando, es díganle que el Señor lo requiere, Él lo está solicitando. Y en ese sentido, queridos, hoy quiero hablarles con la idea anterior que les acabo de decir, de lo que esta historia me permite a mí ver o pensar sobre esta idea de estar conscientes, de no volvernos cristianos, ni mucho menos una iglesia que todo el tiempo espera que sea de allá para acá, ¿verdad? Sino que también es de aquí para allá. ¿Qué hago para ti, Señor? ¿Qué hago por ti, Señor? ¿Qué hago de lo que tú quieres, Señor? ¿Qué hago de lo que tú me encargues, Señor? ¿Verdad? Yo les he dicho que a veces pareciera que Dios nos tiene muy buen sentido del humor, porque cuando menos queremos, ahí algo nos encarga. Estás totalmente cansado y llega alguien y te dice, me siento muy cansado, oras por mí, tú dices, es broma esto, porque yo me siento cansado, sin embargo alguien me está pidiendo que ore por él, y es como si Dios me estuviera diciendo, sé que estás cansado, pero hay otros por los que quiero que tomes fuerzas y ores por ellos. Entonces Dios nos permite trabajar en esta línea en donde tenemos claro que el Señor requiere algo. Ahora, por favor dile a alguien, ¿te has preguntado qué requiere de Dios de ti en este tiempo? Pregúntaselo. ¿Te has preguntado qué requiere Dios de ti en este tiempo? Para mí es un tema muy interesante, queridos. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Hoy ya los jóvenes no juegan eso, creo que ni lo conocen. Pero los de mi generación, ¿se acuerdan del Rey Pide? Los jóvenes no saben ni de qué les hablo. Pero nosotros, los jóvenes de espíritu, y se ponía buena la cosa. Un calcetín rojo agujerado en el talón, y ahí andabas quitándote el calcetín y rompiéndolo para que el rey tuviera. Porque el juego era prestar atención a lo que ese rey quería. Las canciones, por ejemplo, en la adoración, en la alabanza, que no deben faltar nunca, son esas canciones de entrega. Canciones, no digo las de ahora, muchas la verdad no las conozco, ya no se me graban porque no estoy ahí. Pero las que yo recuerdo es, te entrego hoy, Señor, mi corazón, ¿se acuerdan? Mi vida en gratitud, mi adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Y luego dice, porque eres digno de alabar. ¿De qué eres digno? De que yo te entregue lo que tú me pidas. Entonces,
Este tipo de expresiones deben estar presentes, pero también tenemos que entender o pensar algunas de las cosas que hacen que esto funcione. Porque si podemos saber y aceptar que la relación es bilateral, tenemos que saber y encontrar la manera en la que esto opere. Y la ilustración de esta historia, que nos habla de un vehículo que era un pollino donde Jesús fue sentado, por eso dice el texto, iba montado sobre un asno o sobre un pollino, nos hace pensar en algunas características. Hoy te quiero hablar de 4 o 5, si me da tiempo, que este animalito nos deja ver y que hace viable esta línea de estar conscientes con Dios, de que nuestra relación bilateral no olvide preguntarle al Señor qué quiere. ¿Qué quieres, Señor? Porque si tú estás en la tanda, tú ya sabes para qué quieres ese dinero. Pero cuando te toque cuando estés en el boleto, bueno, no, en el número 9, te falta uno para pagar tu tanda. A ver, atrévete a decirle, Señor, ¿para qué quieres esta tanda? Ahí es donde empezamos a sentir calambres. No, pastor, no diga eso, tanto que me esforcé por mi tanda. No digo que no lo hagas. Pero si aprendemos a decirle, ¿qué quieres? ¿Qué fue lo que pasó con la entrada de este pollino? Déjenme explicarles. Para el tiempo de Jesús, entrar en un pollino no es lo mismo como en estos días. Hoy en día se diría, no le alcanzó para un caballo. Pero en el tiempo de Jesús, entrar sobre un pollino era considerado algo distinguible. Era considerado que el burro, los asnos, eran montados por personas distinguidas, muy particularmente constructores. Hay una teoría, hay una opinión acerca de que el título de Jesús el carpintero más bien es Jesús el constructor. Por eso cuando la gente vio entrar a Jesús en un pollino, entendían que el que traía la idea de establecer un nuevo proyecto sobre Israel estaba entrando a la ciudad. Por eso lo ovacionaron, por eso empezaron a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos bien entendían que una persona montada sobre un asno era una persona que era distinguida, que era un constructor y que normalmente traían el nuevo proyecto para la ciudad, en este caso el nuevo proyecto para el tiempo de Israel, es decir, lo que ellos esperan, ¿verdad? La reconstrucción del reino de David. Ellos no esperaban un reino espiritual, ellos esperan un reino terrenal. Entonces cuando lo ven, ellos por eso lo ovacionan. Y Jesús sabía que montarse sobre un pollino iba a ser importante para que la gente lo reconociera, porque entonces iba a ser un vehículo que lo iba a distinguir. Entonces, el primer elemento que vemos que Dios requiere de nosotros es que nos distingamos, queridos. Que se vea la diferencia, y no por ser religiosos. Que se vea la diferencia entre cómo hacemos las cosas. Las hacemos, dice la Biblia, que le dijeron a los esclavos, todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hazlo como para ¿quién? Como para el Señor. ¿Qué debería, pienso yo, no sé, dime tú, qué debería distinguir a un cristiano de una persona que no profesa la fe en su trabajo? Que el cristiano lo hace como para ¿quién? Como para el Señor. Nada de que hacen como que me pagan, hago como que trabajo. No, nosotros nos distinguimos porque lo que hacemos, lo hacemos conscientes de que el Señor merece lo mejor de nosotros. Ahora, escuchen esto que yo escuché hace muchos años. Mientras tú te mantengas productivo, Dios siempre suplirá tus necesidades. No quiere decir que siempre tú generes dinero, pero si tú eres útil para algo, Dios siempre se va a ocupar de tus necesidades. ¿Por qué? Porque te estás distinguiendo. La mayor parte de las personas trabajan para ganar dinero, pero los que trabajan como para el Señor no trabajan solo para ganar dinero, trabajan para distinguirse, para hacer bien las cosas, haciéndolas como para Dios. Entonces, lo primero que vemos es que esta relación en la que tú y yo debemos estar con Dios, de ser reconocidos
como quienes le decimos a Él, ¿qué requieres de mí? Debemos estar dispuestos a distinguirnos, porque te voy a decir una cosa, distinguirse cuesta. Si tú te distingues porque te va bien, te van a empezar a llegar las solicitudes de, ay manito, échame la mano, ay manito, jálame contigo, ay manito, yo le estaba pidiendo un amigo como tú al Señor, que me saque de mis pobrezas. Dios escuchó mis oraciones y mira, nos hizo amigos. O no sé. También cuesta porque cuando empiezas a prosperar, empiezan las envidias. No, pues sí. Se me hace que hasta de narco anda. No es cierto, porque esa es la moda. Hoy trabajas, te va bien, está chueca la cosa. No puede ser derecha. Entonces las envidias hacen que la gente empiece a hablar. Por eso el Señor sabe, escucha, a mí me llama la atención a la gente que le va bien, pero no se quieren distinguir. Y entonces siempre en su boca es, no hay dinero. Como que se protegen, para que a nadie se le ocurra pedirle 200 pesitos o 500 pesitos. No hay dinero. Y les va bien, porque saben que distinguirse les puede costar algo. Yo recuerdo una vez, les he dicho esto, y tiene años, Abdiel tenía como 3 años, lo llevaba yo al kinder, lo llevaba cargando, no se me olvida esa escena, yo lo llevaba caminando al kinder, íbamos caminando, di la vuelta a la esquina y Dios me habló en ese momento y me dijo, te voy a bendecir, pero no dejes de estirar tu mano, extender tu mano para bendecir a otros. Me dijo Dios en aquel tiempo. Y yo le decía, Señor, pero apúrate, ¿por qué? Pues ya me dijiste que me vas a bendecir, pero todavía no se ve, Señor. Y el Señor comenzó a bendecirnos, a mi esposa y a mí, ¿verdad? Y Dios nos empezó a prosperar. Ya les he contado la primera historia, las carencias que hemos vivido, los momentos de limitaciones que hubo, pero Dios comenzó a bendecirnos y hemos tenido la alegría de sostener a pastores por un tiempo, de ayudarles en sus necesidades, de apoyarlos en sus iglesias, porque el Señor nos ha bendecido, pero Él me dijo, te bendigo para bendecir. El tema es que cuando Dios nos bendice, nos distinguimos y a veces no queremos que se note porque eso ya empieza a costar. Por eso es importante que sepamos que para trabajar y responder a los requerimientos de Dios, te vas a notar. Dile a alguien con una cara de ánimo y alegría, si tú le respondes a Dios, vas a ser notable, dígaselo. Tú le respondes a Dios y dices, Señor, voy a llevarle un sándwich a las personas que están limpiando vidrios en tal esquina. Y llegas con 3 sándwiches y llega al cuarto y te dice, no hay otro para mí. Tú sabes que la siguiente ya no son 3, son 4, pero la voz se pasa. Y vas la siguiente vez y ya son 9. Y tú dices, válgame, o sea, les doy la mano, pero ya se agarraron el pie. Es que cuando te distingues, algo va a empezar a suceder. Y una de las cosas que empieza a suceder cuando nos distinguimos es que cuando empieza a pagarse el precio de distinguirse, esa parte ya no nos gusta tanto. Y como no nos gusta, inevitablemente vamos a cerrarnos a responder el requerimiento que Dios quiere, porque sabemos que si respondemos nos vamos a volver otra vez distinguidos o distinguibles y eso pasa la voz y eso nos va a costar. Pero si tú quieres trabajar en esta línea, si tú le vas a decir a Dios, habla que tu siervo oye, debes aceptar y de asumir que en ese sentido debes de distinguirte, ser distinguido en tu vida. La segunda cosa que veo en la historia o en el contexto de esta historia es las características del asno, por lo menos 3 de ellas. Número 1, el asno es considerado un animal de carga, ¿verdad? Hay que cargarle. ¿Has visto a los asnitos? Traen sus costales, 2, 4, 6, y ahí van caminando los asnos. Son de carga. Para que tú y yo aprendamos a trabajar con Dios en esta línea de, Señor, habla que tu siervo oye. ¿Qué quieres, Señor? Debemos asumir
que vamos a llevar una carga sobre nuestras vidas. No estoy hablando de una lastimadura, una carga. El Señor dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, cuando tú lo ves, dices, fácil, fácil no era. Pero Él se estaba refiriendo a la gracia de Dios y a la obra del Espíritu Santo que tiene que ver con su voluntad y no a la atadura que había con el pecado antes. Entonces Jesús dice, mi carga es ligera. Nosotros necesitamos saber que la segunda consideración para trabajar en esta línea es aceptar una carga. Mi esposa tiene una frase que dice, si yo hubiera sabido lo que es ser esposa de pastor, creo que no me hubiera casado. Ahora que yo hablo con pastores jóvenes que tienen 2 años, 3 años, acabo de escuchar un audio de un pastor y veo la carga que llevan pues en su llamado. No estoy diciendo que la carga lastime, pero es una carga. Y yo me doy cuenta cómo inevitablemente si aceptas un llamado, asumes una carga. Cuando jóvenes que están aquí, cuando se quieran casar, emociónense todo lo que quieran, porque hasta que se casen van a saber lo que hicieron. Solo hasta que estés casado vas a sentir la carga del matrimonio. Y no estoy diciendo que sea mala. Es que cuando eran novios se peleaban y tú le decías chusma, chusma, pum, y te ibas. Ahora estás casado y están tus hijos que te ven la cara que le vas a poner a él o a ella. Y todavía tus hijos te dicen, ¿están enojados? No, mi vida, es que me entró una basurita al ojo. Y ahora tienes la carga de que los hijos no se den cuenta. Y tienes la carga de dormir en la misma cama. Aquí se cumple durmiendo con el enemigo. Esa es broma pues. A que se rían tantito. Sobre todo los que hoy durmieron enojados. Aceptas el matrimonio, aceptas una carga. Ahora, nuestra relación con Dios conlleva cargas. Vivir el Evangelio es llevar una carga valiosa del Evangelio. No podemos vivir o no somos llamados a vivir como se nos da la gana. Somos llamados a vivir por la ley del Espíritu que está en nosotros. Y eso es una carga desde diferentes aspectos. Viene alguien y te dice, usted no se preocupe, no pregunte de qué, yo le doy 20,000 pesos, déjeme pasar. Y tú tienes la carga de decir, no, si esto no es legítimo, pero es que 20,000 pesos me pagan el mes, por lo menos de mis chuchulucos, algunos dirán, ¿no? Y tienes que aceptar la carga de decir, tengo que decir que no, porque no es genuino esto. Como un hermano que un día me habló, me dijo, pastor, yo estaba bien necesitado y me hablaron y me dijeron, usted va a cuidar la puerta, no pregunte de qué, le vamos a dar 20,000 al mes. Y le dije, ¿y de qué es el lugar? Pues no sé, pastor, pero entran personas medio raras y mujeres más raras, me dijo. Y todavía me dice, ¿qué hago, pastor? Si quieres te acompaño, le dije, para que el asunto se balancee. Lo santo y lo profano, ahí lo juntamos. Por favor, dime qué le dirías. No, hermano. No te arriesgues, no es lo correcto. Eso es una carga, la verdad es que es una carga en ese sentido. Así que entonces el pollino representa carga. ¿Cómo es que, lo voy a decir de otra manera, no podemos evadir, decirle a Dios, habla que tu siervo oye, esperando que no tengamos una carga? Porque luego por eso nos echamos para atrás. Pero cuando sabemos que lo que Dios nos va a decir representa una carga que podemos llevar, porque Él lo sabe. Él está contigo, Él te dará fuerzas, Él te dará aliento, consuelo, sabiduría, dirección. Él lo que ha prometido lo va a hacer, pero la carga la vas a sentir. Así que entonces lo segundo es que el pollino nos recuerda que para trabajar con Dios de manera bilateral necesitamos asumir cargas. ¿Y eso a qué le suena? Estar dispuestos al esfuerzo. Esforzarnos. Ahora con este tema de
40 horas a la semana de trabajo. No, al rato van a ser 8. La Biblia dice que mientras haya luz, haya trabajo. Eso quiere decir que son 12 horas de trabajo diario. No 8, 12. Por 6 días solo se descansa uno. Multipliquen eso. Eso está en la Biblia. Eso no está en la Ley Federal del Trabajo. Eso está en la Biblia. Es decir, Dios dice: hombre, te he dado la capacidad de trabajar 12 horas por día, 6 días a la semana. ¿No? Y 8 por 5. Y luego después de eso: Señor, pero en tu nombre declaro que soy rico. Ajá. Hay que trabajarle. El asunto es que trabajar requiere esfuerzo, llevar una carga requiere un esfuerzo. Cuando le decimos a Dios: Señor, háblame, quiero yo trabajar esta relación bilateral, no solo tú, ¿qué quieres, Señor? Y tal vez el Señor te pida que acompañes a alguien en su dolor, pero te va a llamar cuando se sienta mal. Y tú vas a decir: bendita la hora en la que le dije, hermano, cuando gustes. Y resulta que es nocturno este hermano y me habla a la 1 de la mañana. Bueno, es un esfuerzo que haces por una temporada, no digo que siempre. Esa es la manera en la que podemos trabajar con Dios. Yo recuerdo, les he platicado, me vino ahorita al recuerdo, a uno de mis hermanos llegar a mi casa a 1 de la mañana, por ahí así, porque yo no me sentía bien y él no tenía coche. Tomó un taxi, ni siquiera había Uber en ese tiempo. Consiguió un taxi, llegó a la casa, tocó a la puerta, me dijo: ¿cómo estás? Te vine a visitar. Porque mi esposa le dijo: tu hermano no está bien. Estaba yo contrariado, me sentía traicionado en ese tiempo, me acuerdo. Los que eran mis amigos, yo sentía que me habían abandonado. Y estaba yo pasando un mal momento. Y mi hermano tomó su taxi, llegó a la casa y me dijo: vente, vamos a comer unos tacos. Y ya desde ahí se me empezó a pasar el dolor. Fuimos a la taquería caminando, no me dijo nada, solo recuerdo que me abrazó. Caminamos a la taquería, nos sentamos, comimos, no dijo nada. Estábamos comiendo, me decía: come, disfruta tus tacos. Unos tacos de pastor, bien ricos, con unas cebollitas bien picaditas, ahí una salsa roja bien sabrosa. Y estábamos comiendo. Salimos de ahí y hasta que salimos, este hermano mío es mi hermano de sangre, él siempre utiliza esta comparación. Y me dijo: Ludwig, yo siempre te he dicho esto. ¿Qué haría Jesús en un momento como el que tú estás pasando? No, son de esas frases matadoras que tú dices: ¿ya qué digo? Jesús oraría. Jesús le diría al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús le diría: nadie me maltrata, yo pongo mi vida por el bien de otros. Entonces, cuando él me dijo esa pregunta, me abrazó y me dijo: deseo que descanses, nos vemos después. Ni supe cómo se fue, yo no tenía coche para llevarlo, seguro tomó otro taxi. Pero alguien hace eso cuando asume una carga, ¿no es cierto? A veces la gente dice: ¿para qué te esfuerzas tanto? Cuando te mueras ni te van a ir a ver al panteón. No, Dios no nos hizo para eso. Nosotros aprendamos a darnos, aprendamos a tener esta disposición de esfuerzo, porque es la manera en la que Dios trabaja para poder hacer lo que Él está requiriendo de nosotros. Y termino. 2 cosas más. El asno es considerado por lo mismo un animal sufrido. Nada más que nosotros los mexicanos tenemos un contexto de sufrimiento un poquito a las telenovelas, ¿no? Dicen sufrido y te acuerdas de María la del Barrio, María del Mar, La Rosa de Guadalupe. Empiezas a pensar en la gente que pone cara de: ay, qué sufrimiento. Pero realmente la palabra sufrir, fíjense lo que significa, búscalo en el diccionario, es atravesar una situación demandante sin que inclusive se note por lo que estás pasando. Y aquí me gusta una frase para el liderazgo que dice: ser líder es tener los dedos machucados en la puerta y seguir sonriendo. ¿Se acuerdan de la película del Titanic?
Admiro a los violinistas. Ya estaban todos así de lado, pero... Y todos corriendo. No sé si haya sido así, pero en la película lo pintaron muy bonito. Y yo le decía a los líderes, así hay que ser. El barco está en situaciones difíciles, pero nosotros seguimos proyectando buena música para los demás. Imagínate un líder que cuando hay problemas sale corriendo, hay problemas. Lo que necesitamos hacer es ser sufridos. Ahora, cuando le decimos a Dios, Señor, habla que tu siervo oye, eso solo va a funcionar si estamos dispuestos a ser sufridos. Y eso significa no que nos guste el dolor, sino que atravesamos los momentos difíciles, no poniendo nuestra atención en eso, sino en aquello que Dios nos está hablando que hagamos. Y en ese sentido, entonces se cumple o se puede cumplir en ti y en mí ser un vehículo para lo que Dios quiere hacer. No estoy hablando de que nos guste sufrir, ¿eh? No vayas con tu esposa y dile, pégame pero no me dejes. No estoy hablando de eso. Quiero darme a entender bien. Es pasar por situaciones que no nos gustan. Miren, queridos, a veces a mí me pasa venir los domingos y estar cargado de problemas. Claro, porque hay situaciones que resolver, hay situaciones que ocurren, hay preocupaciones que surgen. Pero uno tiene que llegar aquí como si el Cruz Azul fuera campeón, ¿no? Así todo tranquilo, contento. Ocurren milagros. Pero ¿sabes por qué haces eso? Porque tienes que estar dispuesto a decirle a Dios, Señor, úsame. Y hasta donde yo sé, hay un dicho por ahí que dice, todo por servir. Si estas canas no son gratis, queridos. Ayer me salieron unas fotos del recuerdo de hace 5 años. No tenía yo estas canas. Hay un pastor que hago conferencia por videollamada y me dice, pastor, ¿se pinta la barba? Le dije, ¿por qué? Es que la tiene bien blanquita. Le dije, ¿cómo es que me la voy a pintar de blanco? En todo caso me la pinto de negro. Claro, porque cuando pasan cosas que no queremos que nos pasen, ser sufrido es soportar eso para que lo que Dios quiere hacer. Piensa en un momento, si tú no estás dispuesto al sufrimiento, es cuando decimos, ¿yo qué tengo que andar aguantando esto? ¿Por qué voy a aguantar? ¿No es cierto que a veces hasta en las cosas más sencillas habrá quien lo quiera, pero no quien le ruegue? Y nos aprendemos re bien los dichos de aquí, pero se nos olvida la Biblia. Entonces, hay que ser sufridos. Y lo último, el asno tenía una particularidad, y es que podía ser usado como un animal de carga, pero también para que los niños jugaran, pero también como un vehículo de transporte, como lo hizo Jesús. Eso quiere decir que el asno era un animal o un vehículo versátil, lo que se requiriera de él. Y esto me hace pensar que cuando le decimos a Dios, ¿qué quieres, Señor? Tenemos que ser versátiles, queridos. Tenemos que ser versátiles. Porque a veces Dios va a poner en tu corazón un tema de oración. No te va a llevar a China a predicar el evangelio. Es un motivo de oración. Pero otras veces no es un motivo de oración. Otras veces es hacer plática con el vecino más incómodo de la cuadra, de la calle, de la colonia, y llevarle un gesto, un obsequio, como un gesto de atención. Hola vecino, ¿cómo está? Aquí le traigo este obsequio. Porque Dios lo está poniendo en tu corazón. No estás predicando, no llegaste y le dijiste, ¿usted sabe quién es la bestia? ¿Cuándo va a aparecer? ¿Usted sabe si el anticristo ya está en la tierra? ¿Usted sabe si hoy se muere, dónde quedaría su alma? ¿En el infierno, en el cielo o en el purgatorio atorado? ¿Usted sabe? No le vas a predicar eso. Vas a llegar a mostrarte versátilmente como Jesús lo hacía en una boda. Él no llegó a predicar. Yo le digo a las personas, cuando alguien fallece y yo voy al velorio, les digo, yo no voy a pedir mi espacio de predicador, porque a veces llego y ahorita le damos, no, ¿qué me das? No, yo no vine a predicar, yo vine a acompañarte, a despedir a tu familiar, a tu amigo, a tu padre, a tu madre, a quien haya fallecido. Claro, si me pides que comparta está bien, pero yo no vine a predicar, yo vine a acompañarte. Hay que ser versátil, porque puede haber pastores que digan, ¿para qué quieres que vaya? ¿Para predicar o para nada más para acompañarte?
Si te acompaño no tengo tiempo, si voy a predicar, sí. Hay que ser versátiles, querido. Y ser versátiles es muy interesante, porque hoy podemos predicar. Miren, por ejemplo, déjenles cuento. Cada vez que salimos a las iglesias que visitamos en este tiempo, una iglesia por semana, entre semana, y una al mes en domingo, me gusta ir con los muchachos que me acompañan, pero vamos cargando la bocina, la maleta. Llegamos y empezamos a armar. Yo conecto los cables en la consola porque ahí no hay quien conecte. Los conecto, los muchachos, conéctate este cable allá. Acomodamos, luego probamos. Y la gente me dice: pastor, ¿usted aquí? Sí, claro. ¿Ya se me va a ir la unción si me dedico a hacer esto o qué? No. Así que, queridos, la versatilidad es algo que no debemos olvidar, porque ahí es donde Dios nos responde a la pregunta: Señor, habla, que tu siervo oye. Y Él te va a decir: hoy no quiero que prediques, hoy no quiero que hagas lo que siempre haces, hoy quiero que hagas otra cosa. Por ejemplo, me llama la atención que los asnos eran usados para jugar con los niños, fíjate. No todos aquí tienen oportunidad, porque estoy viendo aquí a Abby que trabaja con niños en la escuela. Sí trabajas con niños, ¿no? Pero no todos. Pero ¿cuántos niños pueden pasar a nuestro alrededor desapercibidos? Cuando realmente Dios nos dice: hey, pon atención a los niños, tú eres un asno mío. ¿Te imaginas que Dios hoy dijera: ay, asnitos míos, ¿cómo están? Uy, nos ofendemos. Quiero que cuides de los niños de la iglesia, los niños de vecinos. Estoy hablando en el sentido de siempre hacerles saber algo a esos pequeños. Dios te ama, orar por ellos, bendigo tu vida. ¿Cómo decirle a Dios: aquí estoy, ¿qué quieres? Siendo versátiles, haciendo lo que Él diga. Si hoy el Señor nos dice: hoy te toca echar porras, hoy no sales en la foto, ¿sabes qué tienes que hacer? Las mejores porras. Debes de capturar el espíritu de Mike Wazowski. Si no la vieron, véanla. Sí saben, ¿no? Sale en la portada, aquí está el sello de barras, no se le ve la cara y él está feliz. Y él dice: no lo puedo creer, salí en la portada y ni se veía. Mucha gente no quiere eso. Si tú le vas a preguntar a Dios: ¿qué quieres que haga? Prepárate para que Dios te pida cosas pequeñas, porque lo primero que va a Dios a probar es nuestro corazón. Imagínense que Él mismo podía haber dicho: acabamos con el diablo, salvamos a todos y ya. No, lo hizo de la manera más sencilla, humanándose y en el hombre trayendo redención. Así que, queridos, hoy quiero dejarles esto en el corazón: que no se nos olvide decirle a Dios: ¿qué mandas, Señor? ¿Qué requieres hoy? Piensa, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste así, bien en serio: ¿qué quieres hoy, Señor? ¿Quieres que siga? ¿Quieres que haga? ¿Quieres que no haga? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que venga? ¿Quieres que me quede quieto? ¿Qué quieres? ¿Qué te parece si cerramos tomando un momento de oración? Por favor, te invito a que tomes un minuto y ores. Es muy probable que haya necesidades esta tarde. Alguna necesidad seguro va a haber, y al final vamos a orar por eso. Pero quiero invitarte a que, antes de poner esa necesidad ahí, le hagas esa pregunta a Dios: Señor, ¿hay algo que tú quieres?
en mi persona, en mi casa, en mi trabajo, en mi vocación, en mi profesión, en mis relaciones, en mi fe, en mi vida cristiana. ¿Hay algo que quieres? Toma tu minutito. Señor, tú deseabas hacer la entrada a Jerusalén. Yo soy alguien que cree, Señor, que cuando tú quieres entrar a una casa, a una vida, a una generación, a un tiempo, a una iglesia inclusive, tú vas a buscar y vas a requerir de estos pollinos, Señor, de estos que representan tu dignidad, de estos que están dispuestos al esfuerzo, al trabajo, de estos, Señor, que pueden sufrir, es decir, atravesar en medio de lo que cuesta la vida y seguir adelante. Pero también, Señor, como lo acabamos de ver al final, de este animal que representa una versatilidad de servir para una cosa, pero también para otra. Hoy yo quiero orar, Señor, que no se nos olvide que nuestra relación contigo es en dos sentidos. Que normalmente oramos pidiéndote a ti, pero que no se nos olvide preguntarte, ¿qué quieres, Señor? Y que podamos decir como Samuel, habla, que tu siervo, que tu sierva oye. Yo te pido de verdad, Señor, que esta reflexión la podamos tener, meditar, trabajar cada uno de nosotros y podamos saber si hay algo en lo que estamos trabajando que apenas nos estuviste diciendo, o si hay algo que tenemos que escuchar de ti, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Me ayudas a orar por el que está a tu derecha, a tu izquierda? Ora por él. Déjate usar por Dios. Sé como ese pollino, un transporte del amor de Dios, del aliento de Dios, de la afirmación de Dios. Déjate usar, no ores por orar, déjate usar. Señor, bendigo a este joven, a esta mujer, a este hombre. Sé sensible en tu corazón a Dios y a esa persona. Gracias, Señor. Oro, Señor, que nos uses como personas para entrar a donde quieras entrar. En algún tiempo, en algún lugar, en alguna situación, en alguna familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestra misma congregación. Y que para eso estemos dispuestos, Señor, a escuchar en la línea de regreso. ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué ordenas tú? ¿Qué requieres tú? ¿Qué demandas tú de nosotros? En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.